¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Levítico capítulo 18 versículo 22. ¿Qué quiere decir? ¿No te echarás con varón como con mujer? Dios diseñó y creó la sexualidad humana y prescribe cómo debe expresarse la sexualidad. Levítico capítulo 18 versículo 22 ordena que los hombres no se acuesten con los hombres. Por ejemplo, este pasaje y su contexto invitan a los lectores a comprender si Levítico capítulo 18 versículo 22 se refiere o no a la homosexualidad y, de ser así, ¿cuáles son las implicaciones para la sexualidad humana contemporánea? Gran parte de Éxodo y Levítico se centra en la comunicación de la ley de Dios para Israel a través de Moisés. La ley de Moisés, o ley mosaica, consiste en más de 600 reglas que Israel debe seguir para estar separado de las naciones circundantes, para ilustrar la santidad de Dios y para mostrar cuán problemático es el pecado. Levítico 18 incluye reglas para evitar que el pueblo de Israel se comporte como los pueblos de Egipto y Canaán. Levítico capítulo 18 versículo 3. En cambio, el pueblo de Israel debía obedecer la ley de Dios, porque Él era el Señor su Dios. Levítico capítulo 18 versículo 4. Levítico 18 incluye una serie de restricciones sobre el comportamiento sexual, que incluyen estas. Una prohibición de descubrir su desnudez de parientes consanguíneos y parientes cercanos. Levítico capítulo 18 versículos 6 al 17. Una prohibición de tener relaciones sexuales con mujeres que están menstruando. Levítico capítulo 18 versículo 19. Una prohibición de casarse con una mujer y su hermana. Levítico capítulo 18 versículo 18. Una prohibición del adulterio. Levítico capítulo 18 versículo 20. Una prohibición de la bestialidad. Levítico capítulo 18 versículo 23. Una prohibición de sacrificar al dios falso Moloc. Levítico capítulo 18 versículo 21. Una instrucción de que los hombres no se acostarían con hombres como un hombre se acostaría con una mujer. Levítico capítulo 18 versículo 22. El contexto parece bastante claro que el mandamiento, no te echarás con varón como con mujer, en Levítico capítulo 18 versículo 22 se refiere a actos de homosexualidad, ya que Levítico capítulo 18 versículos 6 al 23 solo incluye delitos de naturaleza sexual. Si bien la prohibición del sacrificio a Molech no es de naturaleza explícitamente sexual, la implicación de la inclusión en este contexto es que dicho ritual involucraba actividad sexual. Algunos sugieren que la referencia al culto a Molech implica de alguna manera una prohibición de la prostitución homosexual y no de las relaciones homosexuales comprometidas. Sin embargo, Levítico capítulo 18 versículo 22 en este contexto parece ser una clara referencia a la homosexualidad en general. Algunas traducciones dejan esto sin ambigüedades. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Nueva traducción viviente. Levítico 20 agrega especificidad a estas regulaciones sexuales y prohíbe el adulterio. Levítico capítulo 20 versículo 10, acostarse con la madre. Levítico capítulo 20 versículo 11, acostarse con la nuera. Levítico capítulo 20 versículo 12, y los varones acostar con varones. Levítico capítulo 20 versículo 13. En Levítico capítulo 18 versículo 22 se usa la misma terminología que en Levítico capítulo 20 versículo 13. Si estos dos pasajes se refieren únicamente a la prostitución, entonces las prohibiciones solo prohíben la prostitución con la esposa de un vecino, una madre, una nuera y un hombre. En otras palabras, la actividad sexual dentro de esas relaciones no está realmente prohibida en esta sección de la ley de Moisés. Pero el contexto de ambos pasajes claramente restringe la actividad sexual y no el comercio. La homosexualidad se caracteriza como detestable y está claramente prohibida en Levítico capítulo 18 versículo 22 y capítulo 20 versículo 13. Si bien la ley de Moisés fue cumplida por Cristo en la cruz, Efesios capítulo 2 versículo 15, y esa ley ya no está en vigor, Gálatas capítulo 3 versículos 24 y 25, es evidente que la visión de Dios sobre los actos homosexuales no ha cambiado. La homosexualidad sigue siendo una violación del diseño de Dios para la humanidad. Ver Romanos 1, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9, y Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10. También es importante reconocer que el amor de Dios por la humanidad, Juan capítulo 3 versículo 16, es mayor que nuestras fallas, y Cristo murió por todos, incluidos aquellos que luchan con los deseos homosexuales y aquellos que han actuado según esos deseos.
Si bien el diseño de Dios para hombres y mujeres no incluye la homosexualidad, en su gracia Él salva a todos los que creen en Cristo, incluidos los homosexuales. 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Dios ha provisto la salvación por gracia a través de la fe, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, y luego pide a todos los que han creído que caminen de una manera digna de ese llamado, Efesios capítulo 4 versículo 1. Como hijos de Dios, ya no caminamos en nuestros viejos caminos de pecado. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.